Aleluya, gloria a Dios. Quiero aprovechar para hacer la invitación a cada uno de los ministerios, hermanos que van a estar trabajando durante este 2026, y por allí afuera al terminar el culto va a haber ahí una mesita para que usted se registre en el trabajo, ministerio que a usted le gustaría trabajar. Los primeros días de un año en el templo, con el propósito de aprender más, con el propósito de acercarnos más a Dios, con el propósito de ser mejores. Y al mismo tiempo tenemos un grande reto. Tenemos sueños, metas que alcanzar en este 2026, y espero con la ayuda de Dios que todos podamos alcanzarlas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis. Vamos a tocar Génesis capítulo 37. Vamos a irnos del versículo 5. Génesis capítulo 37, versículo 5. ¿Paz de Cristo, hermanos? ¿Cómo se siente en este 2026? ¿Qué deseamos para nuestros amigos? Que Dios bendiga. ¿Qué más? ¿Para qué? Para irnos al cielo juntos. Amén. Y para esto pues ocupamos recibir, aprender a través de la Escritura, y vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 5, de la manera siguiente: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Léanos el 6, por favor. He aquí que andábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al río. Léanos el 8, por favor. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Leamos el 10 juntos. Dios Padre, hermanos, de su Padre le reprendió: ¿qué sueño es este que estás? Vamos a mostrar. Amén. Te invito ahí donde estás sentado, ya que llegamos a la oración. Pero escúcheme bien, en esta oración vamos a orar por dos aspectos, dos propósitos. Primero, para que haya sanidad ahí donde esté, cualquier malestar, cualquier dolor se ha quitado, inclusive si tienes alguna petición por alguien, por algo, la presentes ahí, el Señor va a distancia. Y luego de orar por esas necesidades, oramos para que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Oremos. Señor Jesús, primeramente te doy las gracias por poder estar aquí en tu templo, y en este momento te pido por mis hermanos que no pudieron asistir hoy a tu templo, para que tú seas, Señor, quien les dé sanidad, les dé fortaleza, cualquier contratiempo o necesidad que ellos tengan. Tú las suples conforme a tus riquezas en gloria
ten misericordia. También te pido, Señor, para que tú derrames de tu sanidad ahora. Cualquier dolor, cualquier molestia se va en el nombre de Jesucristo. Declaramos sanidad ahora y ordenamos a ese dolor que salga fuera, sea en el estómago, en la cabeza, en las piernas, donde quiera que esté ese dolor, se va en el nombre de Jesucristo. Libres por el poder y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que por tus llagas somos sanos. En el nombre de Jesucristo recibimos tu sanidad, recibimos, aleluya, tu fortaleza, recibimos tu paz en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros amigos presentes, contéstale, Señor, su petición, su necesidad. Y también te pido que esta palabra, Señor, sea de bendición para mi vida y para cada uno de mis hermanos y amigas aquí presentes, nuestros amigos, Señor, sean bendecidos y todos, aleluya, salgamos alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Amén. 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 Pregúntele al que está a su lado: ¿tienes sueños? No le pregunte si tiene sueños, porque hay algunos que ya se empezaron a ladear ahí o a saludar en estilo japonés. No, tienes sueños. Hay una gran diferencia en tener sueños y tener sueños. ¿Amén? El tener sueño es de cansancio, es de agotamiento, es de andar desvelado. No sé cuántas fiestas fuiste navideñas, cuántas desveladas tuviste, qué tantos tamales te comiste, pero no voy a investigar eso. Lo importante es que no te duermas y que te acuerdes de esos sueños, de esos anhelos que hay en tu corazón para cumplir, conforme el proyecto de tu vida, ya con metas y acciones para que se puedan cumplir tus sueños. Muchos podemos tener sueños, metas, anhelos que deseamos que algún día se cumplan, pero hay algunos otros sueños que de repente son de parte de Dios, que de repente se sienten en nuestro corazón como un anhelo espiritual, sobrenatural, de lo que anhelamos hacer para Dios, para Cristo. Para entenderlo mejor, hay sueños naturales, hay sueños personales y hay sueños sobrenaturales. Y dentro de la historia que estamos empezando, estamos hablando de sueños sobrenaturales, proyectos de Dios. De alguna manera se empiezan a desarrollar en nuestra vida, que Dios nos da esta hambre, esta necesidad de hacer algo para Dios, y empezamos a dar los primeros pasos y con esos empuje, ánimo y motivación, especialmente en un año nuevo, y de repente empiezan a surgir los estorbos, las contras o inclusive las voces de desánimo bajo esos proyectos de Dios para tu vida. ¿Hace Cristo, hermano? La vida de José es un ejemplo muy claro de que los sueños de Dios siempre se van a cumplir. ¿Hace Cristo? Y aunque haya oposición, y aunque haya estorbos, toda esa oposición, esos estorbos, Dios la va a usar para bien, la va a transformar en bendiciones para que el proyecto de Dios se lleve a cabo. ¿Hace Cristo? Sí, a veces es peligroso,
contar nuestros sueños. Amén. Porque al mismo tiempo a veces que estamos diciendo, yo me veo siendo usado por Dios, haciendo esto allá, en un país extranjero, diciendo, y de repente la misma persona que te está escuchando, tú no puedes salir de aquí, menos vas a salir de tu país. Ni pasaporte tienes. Y luego empiezan las palabras de desánimo, queriéndote robar ese anhelo que viene de parte de Dios, porque es el servicio a la obra de Dios. Cuando Josué tiene el primer sueño y se lo platica a sus hermanos, en lugar de los hermanos de tener curiosidad, de tratar de interpretar, y qué bueno que Dios está mostrando sueños, ojalá y a mí también lo haga, me voy a juntar más contigo, a ver si se le pega algo, motivarlo. No. Dice la palabra que lo aborrecieron. Porque de alguna manera había una interpretación lógica. Aquellos montones de trigo y él como un montón de trigo de pie y los demás inclinándose. Los hermanos callaron en directa. ¿Por qué nos vamos a inclinar ante ti? No se ocupaba ni de alguna interpretación fuerte o de parte de Dios. Era una interpretación muy clara. Y trataron de truncar que eso se llevara a cabo. Hay que darle juego. Se va a quedar con toda la herencia del padre. Y empezaron los hermanos a hacer ahí planes. Cuando su padre envía a José a apoyar, a llevarle lonche a sus hermanos que andaban pastoreando el rebaño, dice su palabra que lo miraron de lejos y ellos empezaron a hacer una trampa, pero a un grado extremo. ¿Cómo le quitamos la vida? Lo bueno que el mayor de los hermanos de José, llamado Rubén, dijo, ey, no se manchen las manos con sangre, mejor echémonos a una cisterna. Las cisternas eran pozos de donde por la lluvia se juntaba agua, lo usaban para tener como reservas de agua, y eran hondos. Y determinaron hacerle caso a su hermano Rubén y echarlo en una cisterna, pero con el propósito de que muriera. Pero me llama la atención cuando usted vea esta historia por ahí, cuando tenga un tiempo libre o haga el esfuerzo por leerla, porque tiene mucha enseñanza. Rubén le dijo a sus hermanos con el propósito, dice ahí, de regresar, sacar a José y llevárselo a su padre. Dice que no todos los hermanos de José eran tan malos, pero como dicen por ahí, entre el montón, ¿verdad? La corriente se lleva a todos. Ten cuidado de andar en el montón de los que planean cosas contra su hermano, porque aunque tú tengas otras intenciones, entre el montón vas tú. ¿Cuántas personas por andar acompañando a un delincuente están presos? Y no iban ellos a robar, y no eran ellos los secuestrados, sencillamente porque se les corrió bien la bola y los agarraron y todos quedaron manchados con los mismos. Padre Cristo, mejor dile a que no te juntes con los malos, júntate con los buenos. Cuando llegó ese momento y José fue echado ahí, de repente hubo un cambio de planes. Otro de sus hermanos, al mirar de lejos que iba una caravana de camellos hacia Egipto, de los vendedores en aquel tiempo, se le ocurrió una gran idea. ¿Por qué mejor no lo vendemos
hasta Egipto. Nos deshacemos de él y sacamos provecho. Paz de Cristo. Hay gente que le gusta no solamente dañar, sino sacar provecho. Paz de Cristo. Aquí no hay ninguno de ellos, no se preocupen. Como dice por ahí, no vinieron hoy. Además no vaya a decir el hermano por ahí, el hermano estuvo diciendo que estamos hablando de otros lugares. Y cuando meten a José con 20 monedas de plata, José con una angustia en su corazón y con un clamor desde el fondo de su ser, diciéndole a sus hermanos que no lo vendieran, no hubo reflejo ni misericordia para él, y se alejó por el desierto en aquella caravana, amarrado, vendido como un esclavo. Más de Cristo. Mientras tanto ellos tomaron la túnica de colores de José, la mancharon ahí con uno de los mismos corderos que sacrificaron y la llevaron con su padre y le dijeron: no sabemos qué pasó con José, pero te traemos esto, no sabemos si es de él, tú reconoces. Padre Cristo. Y su padre, al ver aquella túnica bañada en sangre, lo primero que hizo su mente, su corazón, es lo que hacen todos los padres cuando ven un accidente. Y a veces tenemos que sea nuestra familia, que sean nuestros parientes. Y se diga si al verdad sucede algo así, nos afiguramos siempre lo peor. Miramos ya ahí el cuerpo golpeado, herido, nomás con la pura imaginación. Cuanto más al mirar una prueba y imaginarse lo que le había pasado a José, quizás una bestia lo devoró y tantas cosas, y entró en grande angustia aquí Isaac, y por más que lo quisieron consolar a Jacob, no quiso ser consolado. Padre Cristo. Pero a fin de cuentas José salió de Canaán, fue llevado a Egipto. No quiero detenerme mucho en la historia, pero José fue llevado a un lugar especial a trabajar. De ahí fue echado a la cárcel, y de la cárcel fue llevado a ser el segundo de Faraón. En tiempos antiguos, hermanos, según la historia, el lugar de Egipto, de los faraones, era lo más grande que existía dentro de los gobiernos, y también al mismo tiempo lo más adinerado, lo más lujoso, o lo que usted le quiera llamar, lo más importante. No había otros lugares tan ricos como la casa de un faraón, la ciudad de Egipto. Y ahí fue llevado José. ¿Cuántos años creen que pasaron? José fue vendido 17, 18 años. ¿Cuántos años creen que pasaron para cuando José fue llevado a la casa de Faraón? 30 años. De 30 años era José. De 30 años era José cuando fue puesto como el segundo después de Faraón. ¿Y sus hermanos? ¿Su padre? Pero cuando conocemos la historia de los sueños y la revelación de los sueños, llegó el momento en que Faraón soñó aquel sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y como las flacas se devoraban a las gordas, y de igual manera aquellas 7 espigas bien formadas, bien llenas, y las otras 7 espigas muy deterioradas se comen a las 7, y Faraón llama a cada uno de sus adivinos más importantes y les pregunta que le revelen el sueño. No hubo hombre que pudiera revelar el sueño a Faraón,
Y ahí el panadero recuerda que José había revelado un sueño cuando él estaba en la cárcel. ¿Sí? El panadero y el copero fueron a la cárcel y allí estuvieron por 3 días. Y allí estaba José. Y ambos, el copero y el panadero, soñaron 2 sueños. Cada quien en lo personal. Y cuando José habla con ellos y le dice: mira, tu sueño, copero, es de que vas a estar en 3 días de nuevo sirviendo a Faraón. Y luego el panadero le platica el sueño al escuchar que le había dado bien el copero. Pero la revelación del panadero fue diferente. Dice: yo soñaba 3 cestos de panes en mi cabeza, y desde medio arriba llegaban los pájaros y se comían los panes de arriba. Y le dice José: los 3 cestos son 3 días. A los 3 días te va a llamar Faraón y te va a colgar en una horca y los pájaros van a picotear tu cabeza. Imagínense con esta revelación de sueño. Está rojo, ¿no? Pero pasaron los 3 días. Y el copero fue a servirle al Faraón y el panadero fue colgado. Pasó tiempo hasta que cuando el copero, al escuchar que nadie podía revelar, le dice al Faraón: yo conozco, ahora me acuerdo de mis faltas. Cuando tú nos mandaste a la cárcel, allá hubo un hombre que nos reveló nuestros sueños. José sacado, desafeitado, vestido, llevado con Faraón, y ahí entonces le dice por ahí que tú revelas los sueños. Me llama la atención cómo José siempre pone primeramente a Dios. No soy yo, el único es Dios, el que da la sabiduría y la interpretación de sueños. Y cuando le dice Faraón lo que él soñó, de las vacas y las espigas, José dice: los 2 son el mismo sueño. Las 7 vacas y las 7 espigas son 7 años. Las 7 vacas cortas, 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas, 7 años de hambre extrema. Igualmente las espigas, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Le aconsejo a Faraón que ponga un hombre para que cuando haya la abundancia guarde para los años de crisis. Y es cuando Faraón, ¿quién mejor que tú? Que Dios le revela. Desde hoy te pongo como la autoridad máxima. Solamente yo voy a estar arribita de ti, pero todo Egipto es tuyo. ¿Has visto? ¿Cómo Dios cambia las cosas cuando tiene un proyecto para alguien? ¿Cómo Dios va a cumplir tus sueños? Aleluya, aunque de repente todo parezca lo contrario. Padre Cristo, no sé cuánto estés luchando ahorita por tu proyecto o qué tan desanimado antes bajo los hechos de la vida. Lo que sí debes de saber es que Dios te lleva hacia un propósito. No sé si te han puesto piedras en el camino. No sé si ha habido personas que han frenado tus proyectos. Pero una cosa sí te digo: si tú le sigues siendo fiel a Dios, nadie va a poder detener lo que Dios tiene para ti. ¡Aleluya! ¡Nadie! Porque Dios es el creador de todas las cosas. Y si Dios de la nada ha hecho el universo, Padre Cristo, con su sola voz separó los mares de la tierra
al mandato de él, le dijo a las aguas, produzcan seres vivientes. Paz de Cristo. ¿Alguien ha visto una ballena por ahí? Paz de Cristo, no piensa en nadie, estoy hablando del mar. Amén. Un tiburón. ¿Cuántas especies hay en el mar? Y fueron a la palabra de Dios. Le dijo a la tierra, Produzcan árboles de fruto de diferentes especies. Y a la voz de Dios no se tuvo semilla porque no había, sino la voz de Dios se formó. Esto es fe. Es saber que Dios puede transformar todo. y aunque hay unas cosas, milagros sorprendentes de Dios que usó de lo ya hecho para multiplicarlo, amén, como los panes y los peces, paz de Cristo, de 5 panes y 2 peces, ¿cuántas charolas, canastas se llenaron de panes y de peces? ¿Alguien sabe? No, no lo dice la Biblia, solamente que se alimentaron más de 5,000, pero sí dice que sobraron, ¿cuántas canastas? 12 cestas llenas. Pero ¿cómo si era un platillito de 5 y 2? Porque Dios multiplicó. ¿Cómo fue alimentado el pueblo de Israel de una lluvia de pan? Paz de Cristo. Como la nieve convertirse en pan. A veces es necesario reflexionar en estos milagros de Dios para que nuestra fe aumente. Pero una cosa sí te digo, sea una multiplicación de algo pequeño a lo mucho. Si tú quieres que Dios te multiplique algo que tú tienes en este año, Dios lo puede hacer. Es más, tienes que declarar, Dios va a multiplicar lo que tengo. Dice lo que está a tu lado, Dios te va a multiplicar lo que tienes. Dios te va a multiplicar lo que tienes. Paz de Cristo. Si tú tienes problemas con eso y digas, es que no tengo nada, Pues de la nada Dios te va a dar mucho. porque no hay imposible para nuestro Dios. De la nada Dios va a hacer cosas grandes. Aleluya. José no tiene nada, absolutamente nada. Era un esclavo sin dueño de nada. Y ahora era el segundo, el vicepresidente de los Estados Unidos. Con el país que tú quieras, con toda la autoridad. ¿Y qué pasó con esos sueños? Oh, el sueño de José tenía su trasfondo. Porque cuando se acabó el pan y llegaron esos 7 años de crisis, de hambre, y la tierra se recorrió, no va a haber fruto, no va a haber agua, no dice la palabra qué fue lo que causó esa hambruna durante esos 7 años. Lo cierto que dice que no había pan. Pero en Egipto sí había, porque José había administrado y había hecho bodegas grandísimas para llenarlas de trigo durante los 7 años de abundancia, así que en Egipto no le faltó nada. Y a los 2 años, acá a lo lejos en Canaán, llegó el hambre y oímos que en Egipto hay pan, y manda Jacob a sus hijos a comprar pan. ¿De cuántos años fue llevado a Egipto José? 17, 18. Ya no era ese muchachito. ¿Saben cuántos años tenía José cuando llegan sus hermanos? 47 años. Era un hombre hecho de eso.
¿Alguien aquí tiene 47 años? Hermano Oscar. Viene a José, hermano Oscar. Amén. Cuando llegan sus hermanos, lógicamente ya le han pasado muchos abriles también por ellos. Pero dice la palabra que José los reconoció a todos. Y estos ingratos, ¿cómo ya llegaron? No los pudieron reconocer. Pues yo creo que nadie se imaginaba. Y los empiezan a probar. Ustedes son espías. No, Señor, ¿cómo creen? Allá llegó el hambre. Venimos a ver si nos vende, por favor, para la familia. No, ustedes vienen a espiar a Egipto. Y ahí empiezan, no, es que ya tenemos a mi padre, tengo tantos hermanos, tengo un hermano desaparecido. Y donde tienes un hermano desaparecido, si tú fuiste el que me vendiste, ¿vale, Cristo? Tú fuiste el que contaste las monedas, tú fuiste el que me sacaste del hoyo para vender, o entonces está tu hermano desaparecido. No dijo eso, simplemente creo que lo estaba pensando. Y le pone algunas ahí pruebas para conocer cómo estaba su familia. A fin de cuentas les da el pan, o más bien los costales de trigo, y en los costales de trigo les devuelve el dinero dentro de ellos y los manda regresar para sus casas. ¿Vale? Por ahí dejan a alguien en la casa, detenido por unos días, como espía. Simeón lo dejaron en la cárcel. Y le digo, si no me traen, según su historia, al hijo más pequeño, al más bonito de todos, que se llama Benjamín, no me van a ver mi rostro. Y va con su padre, pero ya con uno de sus hermanos ahí en la cárcel, y cuando llegan vieron lo que dice su padre, se entristeció, dijo, no, jamás voy a dejar ir a mi hijo Benjamín, ya perdí a José, no les voy a dar permiso que se lo lleven. Pasaron los meses y no les dio permiso hasta que se les acabó todo. Le rogaron a su padre, déjanos ir, si no vamos a morir de hambre. Y uno de ellos dijo, yo, Judá, le doy mi vida, yo te respondo por él si le pasa algo. Por fin los convence y regresan con el miedo y llevan el dinero que habían echado en sus costales. Para regresar llevan otro dinero para la compra. Cuando llegan y llevan a Benjamín, lo lleva directamente a la casa de José. Y ellos con un miedo tremendo lo está llevando a su casa porque nos va a reclamar el dinero. Y ahí todos asustados le dicen a José, va en camino a la casa. Mira, es que no nos dimos cuenta, pero cuando llegamos allá dentro del trigo venía el dinero con el que pagamos, pero aquí está. Y ya el mayordomo, tranquilos. Si está el dinero ahí, porque Dios se los devolvió. Ya el dinero por más. Pero ya de nuevo dentro, José los invitó a comer. Y dice esa palabra de Dios que cuando les dio de comer y miró a su hermano de sangre Benjamín, le dio 5 veces más porción, pero no pudo aguantar. José corrió a llorar, a escondido, para que no se dieran cuenta de que era José. La historia es muy larga, quiero contarla. Los deja ir con los sacos llenos de trigo, pero el mejor de Benjamín pone la copa y dice, mándales el dinero y meten al saco de Benjamín la copa con la que yo bebo. Y en el camino, ahora ve por ellos. Y le dicen, ¿por qué le han robado la copa a José? ¿Qué nos llamaba José? Tenía un nombre que le habían puesto Faraón. ¿Cómo? Lea o algo así. ¿Por qué? Y ellos me dijeron, ¿dónde está esa copa? Que sea tu esclavo y te lo llevas. Y empiezan a escuchar los sacos y que la encuentran en el saco de Benjamín. Pegaron el grito todos, ¡no!
Y dicen, ¿por qué Dios? Estamos pagando ahora. Se regresan todos a decirle a José que tenga misericordia, que uno de ellos se quede en lugar de él. Y ahí están luchando con él para que el camino se quede. Paz de Cristo. Pero de nuevo los lleva a su casa y ya no pudo aguantar José. Dice la palabra de Dios que pegó un grito. Y se abrazó de su hermano. Imagínense como 30 años separados. Y ver a su hermano más chico que ya tenía unos 30 años. Y él 46. Y un abrazo extrañando tantos años lejos. Y en un lloro y ese perdido. Yo soy José. No teman. Por algo el Dios permitió esto. Y es para salvación de mi familia. Ahora entiendo que ustedes me vendieron. Ahora entiendo los sueños. Y que Dios desde un principio sabía la necesidad del lugar donde Él me iba a llevar. Ahora no teman, porque ahora voy a enviar por mi Padre. Y para salvación de mi familia, de mi pueblo, Dios me ha traído hasta aquí. ¡Paz de Cristo! Esto tiene enseñanza para ti y para mí. ¿A quién te falta perdonar? ¿Qué tanto rezado, amargura, raíz, que aunque aparentemente no tienes ya nada, en el fondo de tu corazón hay algo? No sé, puede ser con un hermano de la iglesia, un hermano carnal, un tío, un familiar, que de alguna manera golpeó tu vida, dañó tu corazón. Y aunque no tienes frecuencia de ver o frecuentar con estas personas, del fondo hay algo. Y si algo debemos aprender hoy, es de que debemos perdonar y saber que aunque fuimos dañados, que aunque fuimos golpeados, Dios ha usado eso para bien de tu vida, para bien de mi vida, para salvación de tu alma y para que busquemos la presencia de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Han pasado los años, pero ahora mírate en un espejo y dile gracias, Señor, por esas pruebas, por esas luchas. Perdono a aquellos que me dañaron, porque sé que de alguna manera me empujaron a buscar tu rostro. Me ayudaron a encontrarme contigo. El dolor que sufrí me orilló a refugiarme en lo alto, a buscar de tu presencia, a buscar sanidad, a buscar de tu amor. Todo lo que haya pasado del 25 para atrás debe quedar enterrado y un nuevo proyecto hay para nuestra vida en este 26. Tienes que decírtelo a ti mismo. Todo el pasado queda atrás. Ahora inicio una nueva vida para salvación de mí mismo y de toda mi familia. ¿Alguien dice amén? José lo entendió. José lo comprendió. Perdona a sus hermanos y manda carruajes por su padre, mulas y caballos llenos de provisiones para traer a su padre, y le dan lo mejor de Gosén, un área muy fructífera, bien bendecida. Ahí los alimenta José con lo mejor de Egipto. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera llevado a Egipto? Probablemente hubiera muerto de hambre en esa hambruna. Pero Dios, que quiere el presente y futuro, nos ha traído a ti y a mí para salvar a los nuestros. Amén, aleluya. Y sin mucha
familia tuya todavía no está en el camino. Por eso te trajo a ti, para que tú seas el medio. Tú eres bendecido. Tú vas a ser más bendecido. Tú vas a llevar a muchos a la bendición que Dios tiene. No solamente terrenales, sino principalmente espirituales. Decíamos por ahí en la escuela dominical, por eso es importante que vengas, hay preguntas, ahí, tenemos interacción de comunicación, preguntas, dudas, respuestas, y ya termino con esto. Pon en balanza lo más importante. Tristemente nos enfocamos en las pequeñas cosas y no nos fijamos en lo más importante, las grandes bendiciones que tenemos. Nos fijamos tanto en los pequeños detalles que no saboreamos las grandes bendiciones que tenemos. Y esto aplica también en lo sobrenatural. ¿Cuántos años necesitas más de vida para darte cuenta cuál es lo más importante? ¿Sí? ¿Cuál es lo más importante de esta vida? Y repito, decía la escuela dominical, en un proyecto donde pones más atención, en un proyecto pequeño, en uno grande, es lo que te toca un poquito tiempo o el que tienes necesidad de aplicar mucho tiempo. ¿Dónde debes de poner más enfoque? ¿En lo poco o en lo mucho? ¿Alguien puede decirme? En lo mucho, en lo más duradero. Y le decía, ¿cuántos tienen 50 años más de vida? Aleluya. 50 años más de vida. ¿Cuántos quieren morir a los 100? Tenemos uno cuando menos. ¿Alguien quiere morir a los 90? 80. No me diga que quiere 120 años. Pero ¿por qué no meditamos? Más bien, ¿por qué nos enfocamos en estos de 10, 60 años de vida que quedan para algunos? ¿Por qué nos enfocamos en esto? Y no nos enfocamos en los 1000 años que dice la Biblia. ¿Vale? ¿Qué tiene más importancia? ¿Los 60 años o los 1000 años? ¿Has visto? La Biblia dice que hay un milenio donde vamos a estar aquí en la tierra. ¿Y cuántos ya se prepararon para estar ahí? Andan tan enfocados en disfrutar estos poquitos años que están perdiendo lo mejor de 1000 años, y aparte de los 1000 años, los miles y miles de millones de años que Dios tiene en la eternidad. ¿Alguien puede decir amén? ¡Aleluya! Dígame que enfócate en lo sobrenatural. Dígale al que está a tu lado, enfócate por favor en lo sobrenatural, en esos 1000 y millones de años que vienen. Así que este 2026, hermano, primero hay que dejar que Dios nos guíe a través de sus sueños. Primero, hay que dejar que Dios nos guíe por medio de sus sueños. Segundo, hay que perdonar. Si no perdonas, no puedes avanzar, no podemos avanzar. Es demasiado el peso para caminar. Entonces, segundo, hay que perdonar. Tercero, hay que enfocarnos en lo sobrenatural. Hay que enfocarnos en lo eterno. Hay que enfocarnos en lo que Dios nos ofrece para hacer. Ponte de pie, por favor.